no quiero extenderme más en esto porque lo he hecho ya 40.000 veces. Ya. ¿Y no crees que a lo mejor es el propio hombre el que no ha entendido todavía el mensaje de sus dioses? Han dado en diferentes partes del mundo una religión para evolucionar. Yo a esos dioses les digo, mire, por favor, no nos haga mal la puñeta ya, hombre, por favor, porque siguen, es como cuando dicen los teólogos, a la Biblia, antes la Biblia no la podían leer los simples legos, que tenían más de simples que de laicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia hacía falta gente que la entendiera. Entonces yo me enfrento con el llamado Yahvé, que fue el que se la dictó a Moisés, lo cual todo es mentira, ¿verdad? Pero bueno, y le digo, óyeme, por favor, háblame claro, no me hables, no digas tonterías, si tiene que venir un señor aquí, entonces yo que soy tonto o qué, para que me interprete la Biblia, no. Eso de, si no hemos interpretado los mensajes no sirven, no valen para nada. Si tú le hablas a tu niño, háblale claro para que tu niño te entienda. Y si tu niño llora porque no te entiende, es que tú eres tonto y punto. 12:31, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en el espacio en blanco para los que ahora llegan, que sabemos que hay mucha gente incorporándose a nuestro programa. Estamos con Salvador Freixedo hablando de una amenaza que nos viene de los cielos o de otros lugares. Y este es un poco el título de su último libro, que dice que es un libro, este libro es un grito de protesta contra los grandes políticos farsantes del mundo entero que cínicamente han engañado a sus pueblos, ocultándoles la visita de seres de otros mundos. Contra la microcefalia y la paranoia belicista de los pentágonos de todos los países, verdaderos enemigos de la humanidad. Contra la estupidez o la traición de la ciencia oficial que ha sido engañada o se ha puesto incondicionalmente al servicio del encubrimiento de los políticos o de la violencia de los militares. Y contra los Illuminati de todos los tipos que desde las sombras mueven los hilos que rápidamente están convirtiendo en un infierno a este desventurado planeta nuestro. Y sigue diciendo que paradójicamente este libro no es derrotista. El autor cree firmemente que a pesar de los grandes males que en él se denuncian, todavía hay esperanza para la humanidad, pero solo si se despierta del sueño en que la tienen sumida los que malgobiernan el mundo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de este libro? Que es una pregunta que quería hacerte antes de pasar un poco a ver más. Lo más importante de este libro para mí es un capítulo que se titula La invasión solapada. Ahí voy yo, y ahí es a donde los ufólogos, entre comillas, de primer grado, les diría yo que se dejaran de traernos más ejemplitos y más oleadas, y que hicieran relaciones y que vieran que la historia humana no empezó en el año 1947, empezó hace miles de años. La historia nuestra tiene como 8.000 años, la historia escrita de nuestra raza, diríamos, pero desde antes ya hay otras razas y otras han vivido y se las han barrido los cataclismos, ¿verdad? Entonces, a esa gente yo le diría, por favor, relacionen lo que está pasando ahora con lo que ha pasado en la historia humana. Eso es lo que trato de hacer yo en el libro La Granja Humana. A ver cómo un monstruo como Hitler hizo lo que hizo, ¿por qué? Y entonces resulta que van a la vida de Hitler y no son capaces de ver que Hitler era un títere de estas entidades. Como le hablaban, como le decían y como él decía, sí lo hace, yo os obedeceré. Que lean los 15 autores que yo cito ahí, 15 biógrafos de Hitler diciendo Hitler oía voces. Y no que fuera un paranoico, que también lo era, ¿verdad? Pero él realmente oía voces y le decían que hiciera esto y llevó al degüello a todo su pueblo, un pueblo tan inteligente como en alemán, que hace esas cosas tan maravillosas que son los Mercedes-Benz y las cámaras Leica y todas esas... Pues, y todo eso fueron como borregos, lo llevaron como borregos. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que hay que hacer ahora, en vez de dejarse de mirar si el aparatito o el hombrecito era verde o rojo o azul, no, compárelo con aquel señor de la historia y con el Carlomagno que también vio que le pasaba por delante, y el pobre Carlomagno andaba cojo toda su vida. ¿Sabes por qué? Pues por culpa de un hombre, porque le pasó adelante una cosa tremenda y su caballo se encabritó y lo tiró, entrando en Aquisgrán y se quedó descalabrado para toda la vida. Y eso está en los biógrafos de él lo dicen, yo me lavo las manos, pero yo ato cabos, lo que yo les digo a estos ufólogos de primer grado, aten cabos, no se queden en la tabla de multiplicar de los ovnis y me traigan más casos. Por traer casos, siempre hay casos. Mira, ahora hay un caso interesantísimo, del cual si hay tiempo hablamos después, pero este es una abducida de Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo te podría decir las 5, 6 o 7 cosas últimas que ha habido en los ovnis. Una abducida que es inteligente, y va al grano de las cosas, mucho más inteligente, y eso que la pobre no sabía nada de esto hasta que le pasó lo que le pasó, y en vez de empezar para atrás como otros, a ver qué le pasó el año 1947 y empezar con las historias de siempre, no, ella se fue al futuro y sabe lo que ha hecho. Ha instituido una especie de escuela, es una de las muchas de institución para ayudar a los abducidos. Cosa que hace 20 años viene diciendo que hay que hacer hospitales para ayudar a esta gente, porque hay mucha gente por ahí traumatizada. Yo fui invitado hace poco a Friburgo en Alemania, a una reunión nada más de psicólogos y psiquiatras,
porque se dan cuenta de que hay mucha gente que tiene, le llaman ellos traumas anómalos, en los cuales ellos no creen, pero ven que el muchacho o la muchacha, hasta o el hombre, está traumatizado. Y resulta cuando le preguntan, ¿qué le ha pasado a usted? Me llevaron en un ovni. Se me apareció un hombrecito y dice, yo no creo, ellos no creen en eso, pero el trauma lo tienen, entonces, y lo someten a hipnosis, y el hombre sigue repitiendo lo mismo. Y han creado, yo conozco a la señora con la cual he hablado largamente por teléfono, se llama Rima Leibow, ¿verdad? Es una judía norteamericana, y están haciendo un instituto para los afectados por traumas anómalos, y resulta que ahí todos son los abducidos. Salvador, hay mucha gente que dice que estos seres extraterrestres les han ayudado, les dicen por dónde va la luz, les han sacado de algunos problemas. Tenemos, compañeros, Paco Padrón, por ejemplo, que lo conoces, sí, que, resultó con una experiencia, y como él, montones de otras personas en todo el mundo que han recibido ayuda de estos supuestos seres extraterrestres. Bueno, yo de eso podría hablarte un poco, con nombres concretos, pero prefiero no entrar en... Hay gente que sí, que el fenómeno les ayuda, es como la religión. Y vuelvo a decir una cosa, y algunos que se agarren bien en la silla también, porque estas cosas son... La religión es funesta para la humanidad. Todas las religiones, incluido el cristianismo, son funestas para la humanidad. Ahora, a fulano de tal, a fulana de tal, a mi madre, por ejemplo, le ayudó en otras cosas, en otras la traumatizó para toda la vida. Y a mí, por ejemplo, la religión me ha ayudado en algunas cosas, pero en otras no, la maldigo con toda mi alma, una vez que lo he conocido. De modo que la religión, como el fenómeno ovni en concreto, en esta situación, aquí y ahora, hic et nunc, puede ser que le haya hecho bien a este, pero a la larga es traumatizante para la humanidad. A Pepito de los Palotes le ha hecho bien. ¿Por qué? Porque era que estaba metido en problemas y lo sacó de eso. Sí, perfecto. Es como al niño que quisieron raptar, primero le dieron un caramelo y luego lo llevaron a ver los caballitos y por ahí, y le hicieron favorcitos pequeños, ¿verdad? Pero después lo agarraron. Y a mucha gente le ha pasado así. Ahora a gente que le han hecho bien toda la vida, sí. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de entidades y algunos tienen la suerte de topar desde que son niños con entidades de tipo, vamos a llamarlas así. Y les va bien toda la vida. Pero en general esas intervienen mucho menos que las entidades negativas. Intervienen mucho menos. Por eso hay que estar con mucho ojo con quién te encuentras. Los compañeros nos dicen, por favor, que no llamen más para la línea blanca. Tenemos ya un montón de llamadas y no vamos a poder atenderlas. Sigan llamando si quieren para preguntarle a Salvador Freixedo o para participar en ese pequeño concurso que tenemos esta noche. 5 libros de Salvador Freixedo para sortear entre todas las llamadas que tengamos, pero no nos llamen más, por favor, para la línea blanca. Salvador, aquí en tu libro, La amenaza extraterrestre, hablas de algunos crímenes que han cometido ciertas personas que estaban en la CIA, presionados precisamente por la CIA. Sí, muchos. Mira, aquí está... Danos algunos casos, si recuerdas los que escribiste. Hoy, precisamente, leyendo alguna cosa, Ruppelt fue uno de los primeros que escribió, era un capitán del ejército, y fue director, me parece, de estas cositas, el Javier Sierra y Enrique Vicente, que tienen una computadora en la cabeza y saben mucho mejor que yo. A lo mejor me corrigen que yo dije tal cosa, no era tal cosa. A mí los detallitos no me interesan, me interesa el grano de las cuestiones. Ruppelt creo que fue el jefe del proyecto Blue Book antes de Hynek, ¿verdad? Pues Ruppelt murió de una manera extraña. Curiosamente, hoy lo recordé. Ruppelt murió de una manera extraña. ¿Por qué? Porque empezó a enfadarse, a decir, no, esto no puede ser así. Y publicó un libro y empezó a rebelarse, a no seguir las pautas que le habían trazado. Y detrás de él vino Hynek. Y Hynek murió de una manera extraña. Y a Hynek ya lo conocí yo personalmente y sabía bien cómo pensaba y sabía incluso las mentiras que nos había dicho, porque él sabía más de lo que... No sabía todo lo que tenía que saber, pero sabía más de lo que decía. Y Hynek murió ahora hace 4 años o así, de una manera también muy extraña, muy extraña. Parece que empezó a hablar más de la cuenta y lo eliminaron, ¿verdad? Esos son de los que están más metidos. Otros, como le pasa ahora a William Cooper, por ejemplo, que él ya dice, yo me he hecho demasiado famoso y ahora eliminarme a mí les es difícil porque sería una cosa demasiado... Saben que estoy acusando al gobierno, hostigándolo, y por eso no se atreven conmigo. No se atrevieron hace 5 años, ahora ya no se atreven. Pero los casos, como por ejemplo el famoso del Valentine. Valentine era uno de los hombres fuertes en cuestión de astronomía. Fue el motivador casi de la película aquella Alternativa 3. Ese fue el que, junto con un norteamericano, al cual también la CIA se lo cepilló, el pobre estaba tan intenso y por ahí que se metió en drogas, se llamaba Harry, me parece, sabíamos el primer nombre de él. A Valentine lo mataron.
hicieron ver como que fue un accidente de automóvil, pero a los pocos años apareció. El forense dijo, este hombre no murió como yo dije, porque me obligaron a decirlo, sino que este hombre murió de una manera muy rara, que yo creo que lo mataron, y murió antes de que le estallase el coche o algo así. Ya.